los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, gracias en esta mañana por permitirlo este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por darnos la fuerza y la oportunidad de movernos de este lugar. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos permitas a nosotros exaltar tu nombre, glorificarte y sobre todo aprender de tu palabra. Amén. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Yo voy a tratar 5 puntos que el domingo pasado lo tratamos con Pablo Duarte y le pregunté a Dios que fuera el tema. Y digo, bueno, predique lo que usted predicó aquí. Estamos listos para hacerlo en esta mañana. Gloria a Dios. Mire, nosotros estamos hablando sobre quiénes serán recompensados. Gloria al Señor. Una serie que comenzamos el domingo pasado, de 2 oportunidades, la primera parte. Y cuando hablamos de recompensa, cuando hablamos de reconocer, la Biblia nos enseña que en muchos textos bíblicos de reconocer el trabajo que desarrollamos en esta vida. También nos habla la Biblia que el que es digno de honor debe ser reconocido y debe darse el honor. Amén. Y no es menos cierto escuchar esta palabra de alguien que nos creó a nosotros, nos hizo a nosotros, nos formó y nos ha colocado en el camino del Señor. Es decir, que si el Señor nos llama a nosotros a reconocer a nuestros prójimos, a nuestros hermanos en las funciones que hacen, cuánto más Él sabe recompensar el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el sufrimiento, las necesidades que se pasan para seguir al Señor. Gloria a Dios. En el mundo en que vivimos, la gente reconoce la labor de cualquier persona que se desarrolla o se destaca en un ámbito. Por ejemplo, si usted va a estudiar en la universidad y usted es un estudiante meritorio, un estudiante que se esforzó, que trabajó, que sacó buena nota, y al final la universidad, a través de los maestros, reconoce ese trabajo suyo y lo premia. Eso es importante porque eso lleva al estudiante a seguir estudiando, a seguir preparándose para dar lo mejor. Gloria a Dios. Nosotros cada año, al final del año escolar, reconocemos estudiantes que son meritorios y le entregamos reconocimiento, le entregamos a veces placas, a veces medallas, ¿verdad? Lo hacemos con los estudiantes que han estudiado, lo hacemos con los estudiantes que en una competencia deportiva son excelentes, sobresalen sobre los demás. Les reconocemos el trabajo y les reconocemos la obra que ha hecho. Pero el Señor también nos habla a nosotros, y yo estudiando la Biblia he encontrado 5 puntos importantes, 10 ocasiones que el Señor nos habla de reconocer. Gloria a Dios. En esta mañana yo voy a tratar los 5 que tengo aquí. Es decir, cuando hablamos de reconocer, hablamos de premiar por el servicio, por una actitud o una oración que desarrollemos, ¿verdad? Es un incentivo, es algo que nos ayuda a avanzar. Gloria a Dios. Y el Señor, en su palabra, nos habla de recompensa. ¿Quiénes serán recompensados? Y aquí en la Biblia yo encuentro 5 circunstancias que quiero compartir esta mañana con ustedes,
de que Dios nos va a recompensar. Gloria a Dios. Gloria a ¿Alguna Dios. vez lo han recompensado ustedes en esta vida terrenal? Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el barrio, por ser un ciudadano ejemplar. ¿Alguna vez usted ha tenido una recompensa? Sí. Gloria a Dios. Le han entregado un certificado, le han entregado una medalla, le han entregado algo, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos cuando hacen eso? Bien. Ahora, ¿cuánto más cuando ese reconocimiento viene de parte de Dios? Gloria a Dios. Lo primero que la Biblia nos dice, que Dios va a reconocer a los que renuncian a sí mismo. Cuando hablamos de renunciar a sí mismo, estamos hablando de que nadie te empuja a que tú renuncies o dejes un mal hábito, sino que nosotros por sí propios decidimos, con la ayuda de Dios, a renunciar a miles de cosas que antes hacíamos mal y que entendimos a través de la palabra de Dios que no son correctas y que debemos renunciar a eso. Gloria a Por Dios. ejemplo, cuando vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en su capítulo 12, versículos 25 y 26, Juan 12, 25 y 26, dice la Biblia allí, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Gloria a Dios. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué le va a hacer? Le honrará. Gloria a Dios. Le recompensará, le reconocerá. Gloria a Dios. Y cuando observamos esta lista de estos 5 reconocimientos que Dios hace, en primer lugar encontramos el reconocimiento a renunciar a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, a las cosas que durante años nos agradaron. Todos nosotros a la hora de venir al Evangelio teníamos cosas que éramos pegados a ellas, hábitos que iban en contra de los principios bíblicos y que nosotros amamos, ¿verdad? Algunos fumaban, otros jugaban la lotería, otros tomaban ron, otros tenían vicio de ir a la gallera, de hacer cosas, ¿verdad? Y un día nos encontramos con Jesús, escuchamos su palabra y decidimos, una vez que Cristo llegó a nuestra vida, renunciar a esas cosas que nos ataban al mundo de pecado, nos ataban a la vieja vida, y decidimos renunciar a eso para honrar y engrandecer a aquel que nos llamó para vida eterna. Gloria a Y Dios. dice la Biblia que cuando un siervo o una sierva renuncia a esas cosas que a veces están en nuestra vida, que no son agradables a Dios, pero que decidimos, Dios me dio salvación, ahora yo tengo que esforzarme a renunciar a todas esas cosas que me atan. Oh, gloria a Dios. Eso es importante porque a veces vemos creyentes que vienen al camino del Señor y pasan años atados a vicios. Yo conocí una hermana que durante todo mi tiempo de nuevo creyente, hasta no hace mucho, esta hermana era una hermana fiel, pero ella fumaba. Bendito. Y siempre que pasaba por la casa, el olor a tabaco, y ella decía que era el esposo, pero ella también se daba su tabaco, ¿verdad? Entonces, no sé cómo se hizo. El esposo murió y transcurrieron los años, y creo que la doña definitivamente renunció al tabaco. Gloria a Dios. Pero me he encontrado con casos de personas que tienen años en el Evangelio
y siguen la práctica antigua, ¿verdad? Una noche fui donde una hermana a llevarle algo que la iglesia le envió, y cuando entró a la casa no podía aumentar del olor a tabaco. Ya me habían dicho que la hermana fumaba, pero ella esa noche me tocó decir, pero oye, ¿a quién fuma aquí, verdad? Porque había un olor profundo a tabaco allí. La hermana hace años, antes de llegar a una iglesia, ella era de otra iglesia, pero la hermana todavía no ha podido deshacerse del vicio del tabaco. Y así hay muchas cosas que venimos a los caminos del Señor y siguen siendo atadas a nuestra vida. A veces los juegos, hay gente que no puede dejar de jugar a la lotería, que no puede dejar de jugar al fracatán, que no puede dejar de jugar a lotos, y así. Y Dios nos llama, hermanos, que cuando nosotros renunciamos a esa vida pasada, Dios valora eso. Gloria a Dios. Porque lo hacemos a veces por la salud de nosotros, pero a veces la gran mayoría lo hacemos porque entendemos de ver la palabra de Dios que estas cosas van contra los principios de Dios. Y entonces, como yo sé que van contra los principios de Dios, yo renuncio para agradar a aquel que me llamó y me tomó como soldado. Gloria a Dios. Y aquí entonces la Biblia dice que a los que renuncian a sí mismos, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le va a ¿qué? A honrar, le va a reconocer, le va a engrandecer, le va a recompensar. Y esto es lo primero que podemos llegar cuando entramos a la vida cristiana, cuando venimos al camino del Señor. Lo primero es renunciar a todo aquello que impide que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado. Gloria a Dios. Entonces, los que renuncian a esta vida pecaminosa, renuncian a los deseos de este mundo, renuncian a la avaricia, a las cosas pecaminosas, Dios dice que un día Él le va a reconocer y le va a recompensar, porque han dejado esto para agradar a aquel que lo ha llamado para vida eterna. En segundo lugar, y es interesante este punto porque creo que no podemos estar aquí. Amén. Si usted es un creyente es porque un día usted renunció. Gloria a Dios. Al pecado. Usted renunció a la vida mundana. Usted renunció a las cosas que impedían que Dios fuera glorificado en su vida. Amén. Y sabe una cosa, Dios va a recompensarnos a nosotros. Gloria a Dios. Ya Dios nos recompensó porque nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios. Y no hay una recompensa más grande que tener la salvación. Amén, amén. Entonces que la gente dice, digo, si yo me saco el fracatán y yo me saco, no me olvides de eso. Sáquese a Cristo, que es el mayor premio que Dios puede dar. Gloria a Dios. En segundo lugar, la Biblia nos llama a reflexionar en lo que sufren por causa del nombre de Cristo. Sufrir por causa del nombre de Cristo. A veces la gente dice, bueno, ¿por qué vivo en unos tiempos modernos? Mire, todo aquel que consagra su vida a vivir a la luz del Evangelio tiene que renunciar a cosas que ama. Y cuando usted renuncia a aquellas cosas que por años usted ha amado, usted se ha sentido apegado a esas, se sufre en el momento. Donde Dios va a fortalecernos, nos va a bendecir, nos va a preparar, va a secar las lágrimas en nuestros ojos y nos va a ayudar a llegar a un nivel más alto. Gloria a Dios. Pero por causa del Evangelio, por causa de Cristo, día a día el creyente sufre. Sufre el menosprecio de la gente, porque la gente vive observando lo que somos cristianos. Y cuando te hace algo que se sabe que ellos entienden, porque debe decir, el mundo sabe que es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y están allí para juzgar, ¿verdad? Y cuando te hace algo que no va acorde con los principios bíblicos, dice, pero ese va a la iglesia, ese es cristiano. Y si ese es cristiano, entonces, si ese es cristiano, entonces yo soy pastor, porque yo me porto mejor que esa persona. Entonces,
cuando usted se ve en una disyuntiva en que la gente le juzga, la gente le critica, la gente habla mal de usted por simples cosas que a veces dejamos de ser, dice que eso causa tristeza en el corazón del hombre y de la mujer. Porque si usted es un creyente, si usted renunció al mundo, obviamente su deseo debe ser vivir conforme al deseo de Dios. Y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 12. Mateo 5:12, yo creo que vaya conmigo a Mateo 5:12. Lo leímos ahorita al inicio. También vamos a leer a Lucas 6:22 y 23. Dice la Biblia: gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. Voy a leer el versículo 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Si la gente dice cosas malas de usted, pero usted sabe que es verdad, no se goce, entritécase, sufra. Si la gente por su barrio habla mal de usted, entonces usted tiene que revisarse. Ahora, si usted sabe que lo que está diciendo la gente es mentira, que no es verdad que usted hace eso, usted tiene un comportamiento diferente a lo que ellos hacen, entonces se va a mirar como: gozaos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Gloria a Dios. Dios va a recompensar, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo muy en mente, porque a veces el impío quiere que usted se deje poner el freno, que usted se ponga la esterilla, que usted se ponga el parejo, y después quiere subirse encima de usted, que la vaya a la escuela para que usted vaya donde él quiere, como si usted fuera un burrito de carga. Y si eso ocurre, dice la Biblia, no se lo permite al impío. Debemos vivir conforme a los principios bíblicos, vivir conforme a la luz del Evangelio. Debemos hacer lo que dice Dios en su palabra. Ahora, si el impío quiere agarrarte y llevarte a hacer cosas que no están contempladas en la palabra de Dios, no se lo permita, aunque se ponga guapo. Porque hay gente que si usted no hace lo que ellos quieren, se pone guapo, ¿verdad? Entonces Dios dice que cuando hablen mal, cuando mientan, cuando nos critiquen a nosotros, mintiendo, entonces debemos gozarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ven, y usted sabe si es mentira o es verdad, porque nadie es loco. Usted sabe cuando están diciendo cosas que usted sabe que hizo mal. Entonces usted tiene que tener un conocimiento de lo que usted hace a la luz de la palabra de Dios. Amén. También el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, nos habla a nosotros de sufrir por causa del nombre de Cristo. Amén. Capítulo 6, versículo 22. 6:22. ¿Lo tienen? No espera que todos lo tengan. Amén. Capítulo 6, versículo 22. Bienaventurado seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Cuando hablen mal de nosotros, cuando nos digan que somos malos porque usted no hace lo que el mundo quiere que usted haga, ¿verdad? Dice el texto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuando el mundo nos rechace, cuando el mundo se aparte, cuando el mundo vitupere y deseche nuestros nombres por causa del Evangelio, otra vez el texto dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Si usted observa la historia de los profetas del Antiguo Testamento, todos fueron maltratados, todos fueron perseguidos, encadenados, golpeados por causa de anunciar el nombre
de Dios. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar a Juan el Bautista, un hombre que proclamó la verdad del Evangelio y tuvo que enfrentarse a reyes y decirle a reyes que lo que estaban haciendo no era correcto a la luz de la palabra de Dios. Usted recuerda que a Juan, por denunciar el pecado de Herodes, dice que Herodes mandó, la mujer de Herodes mandó a buscar la cabeza de Juan en un plato y le cortaron la cabeza a Juan por anunciar la verdad del Evangelio. Quizá hoy a ti no te van a cortar la cabeza porque sería castigado por la ley, pero quizá muchos van a querer que tú ni por ahí te azotes, ni siquiera hablar de ti, ni siquiera verte. Van a murmurar de ti diciendo que tú eres una persona mala porque tú no corres detrás de lo que el mundo hace, que tú no haces lo que la gran mayoría de la gente hace, que tú no te fumas el pachuché que el amiguito te da, que tú no te fumas la juca que el compañero te ofrece. Y cuando no hacemos eso, estamos divorciados a lo que el mundo quiere llevar. Sin embargo, Dios dice que cuando sufrimos por causa del Evangelio de Cristo, debemos saber que tenemos un galardón en los cielos. Bueno, mire, los creyentes hoy no nos gusta mucho sufrir por causa del Evangelio. Muchas veces queremos que nos aplaudan, queremos entrar en todos los grupos, queremos ser aceptados en todos esos grupos que aparecen en los barrios. Los jovencitos quieren que le toquen pan. Tú eres un cristiano bacano, tú entras, tú te gozas, tú te ríes. Tenga cuidado con eso, porque si tú proclamas la verdad del Evangelio, si tú vives conforme a los principios de Dios, va a encontrar gente que no va a verte con buenos ojos, gente que te van a rechazar, gente que van a hablar mal de ti. Pero recuerda que no vivimos aquí para que la gente nos aplaude, vivimos para ganar el aplauso de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y Dios nos dice que cuando esto ocurra en nuestras vidas, debemos gozar en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Si todavía eres un creyente que está esperando que el mundo te reconozca, que el mundo te aplauda cuando tú haces las cosas conforme al mundo, probablemente tú pierdas el galardón mayor, que es el galardón del cielo. Ahora, si renunciamos a los aplausos de este mundo y consagramos nuestra vida a Dios, un día Dios va a reconocernos y nos va a dar las coronas incorruptibles de gloria cuando estemos en su presencia. Gloria a Dios. Por eso, hermano, cuando te toque sufrir, cuando te toque oír a alguien hablar de mal de ti, mintiendo, cuidado con eso. Recuerden que el galardón del Señor está cuando digan algo de nosotros como mintiendo. Tú debes saber si lo que tú estás haciendo está pegado a la verdad. Ahora, si estás conforme a lo que dice la palabra de Dios, olvídate del mundo y consagra tu vida a Dios. Porque al final Él te va a bendecir, te va a prosperar y te va a recompensar todo cuando tú sufres por causa del Evangelio. En tercer lugar, los que fueron probados por fuego. El fuego se usa muchas veces para probar el oro. ¿Usted quiere saber si el oro es puro? ¿Qué debe hacer? Pasarlo por el fuego. Mientras más fuego se le da al oro, más el oro brilla y más se purifica. Gloria a Dios. ¿Ven? Dice la Biblia que también los creyentes somos probados. Gloria a su por nombre. fuego. Gloria a su nombre. A veces en nuestra vida llegan situaciones que nos prueban. Situaciones, a veces tú te rindes o tú pasas la prueba. Oh, gloria a su nombre. Y Gloria. la Biblia dice que aquellos que cuando llegan las pruebas, llega la dificultad, se mantienen firmes en el Señor, van a ser recompensados. Oh, gloria a por el Dios. Señor. Gracias, Si usted Señor. va al libro de Génesis, sé que lo ha leído, la historia de un joven llamado José,
José pasó por muchísimas pruebas, dificultades. Pero una prueba fue que fue a trabajar una vez a la casa de un señor, de un tal Potifar, un jefe de la guardia de Faraón. Y él lo llevó a trabajar a su casa, y estando allí, dice que la mujer de Potifar se enamoró de José. Oficial. Y un día sale Potifar a su trabajo y la mujer se queda sola en su casa, y entra José y la mujer lo llama. Pero lo llama para lo oscuro, para allá, para lo profundo de las cosechas, ¿verdad? Y le hace una propuesta a José de que se acueste con ella. Una prueba muy difícil para José. Imagínense un joven. Los jóvenes son a veces débiles en estos asuntos. Una egipcia, una mujer joven, buena moza, rica, y ella trató de agarrar a José y de obligarlo. Y dice que José salió corriendo y le dejó la ropa en las manos de la mujer. Como José no quiso hacer lo que ella quería, cuando llegó el esposo, la mujer comenzó a quejarse. El muchacho que trajiste, el judío que trajiste, vino y quiso violarme. Y yo hice bulla y salió corriendo y dejó la ropa. José no había hecho nada indebido. José se había portado como un siervo de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que la mujer de Potifar estaba diciendo de José era mentira. Como era la mujer de un jefe de la guardia del Faraón, agarraron a José y lo metieron en la cárcel. Pero allí en la cárcel Dios recompensó a José. Gloria a Dios. Lo bendijo de tal modo que en la cárcel José se convirtió en el segundo hombre de Faraón de Egipto. No había nadie por encima de José salvo que Faraón. Es decir, ¿cómo Dios recompensa cuando esta mujer había hecho tantas cosas de este muchacho, pero José estaba seguro de que él era inocente? Y él sabía que su causa la iba a evaluar Dios, y que Dios lo iba a encontrar inocente. Para Potifar, para la mujer, para todo el que oyó la noticia, él era culpable, pero para Dios y para José, él era inocente. Y dice que Dios allí hizo obras grandes en la casa a través de José. Obró de tal modo que José salió de allí y se convirtió en uno de los hombres más importantes de Faraón, de Egipto. Es decir, pasó por una prueba, pero en medio de la prueba Dios le probó y reconoció que era fiel. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por pruebas, por momentos difíciles, por situaciones difíciles, donde debemos mantenernos fieles a Dios? Amén. No importa que lo avergüencen, no importa que lo ridiculicen, no importa que digan que tú no sirves, no importa que digan que esto, que lo aquello. Tú sabes que lo que tú estás haciendo para Dios. Y cuando hacemos las cosas para Dios, hermanos, eso tiene un valor. Amén. El apóstol Pedro nos habla a nosotros del valor que tiene cuando tú pasas por la prueba, pasas por el fuego, hermano, y permaneces fiel. Y hay muchos casos que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Aquellos muchachos que no honraron la imagen de Nabucodonosor, que fueron echados en el foso de los leones. Allí estaba Dios para recompensar. Aquellos que fueron echados en el horno ardiente. Allí estaba Dios para recompensarles, porque Dios honra a los que son fieles. Dios bendice a los que son fieles. Dios exalta a aquellos que son fieles. En el ejemplo de Cristo, dice la Biblia que Cristo fue fiel a su Padre, ¿verdad?
Cuando tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario, no renunció, Él cumplió la obra. Pero dice Filipenses que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y todo nombre confiese que Cristo es el Señor. Porque Él fue fiel. Él trató de exaltar y darle honra a Dios que lo había llamado. Nunca se negó, aún pasar por la muerte, pero le dijo: Padre, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y dice, hermanos, que Dios pudo ver a Cristo sufrir. Ahora estando en el Semaní, se sabía que le caían gotas como de sangre por el sufrimiento. Sin embargo, Dios pudo valorar su obra en la cruz, como también nosotros valoramos la obra de Cristo en la cruz, porque sin esa obra tú y yo no tuviéramos vida eterna y salvación. Y Pedro, el apóstol Pedro, nos escribe a nosotros diciendo este trabajo de ser pasado por fuego. Y qué bueno que Pedro, porque pues Pedro también fue probado. No digo que Pedro, usted sabe que se rajó, ¿verdad? Cuando fue llevado allí y que debió mantener firme y no negar a Cristo, dice que por la gente que estaba observando, Pedro dijo: yo no conozco a ese hombre, ¿verdad? Y qué bueno que Pedro nos dice a nosotros hoy esto: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Cristo. Gloria a Dios. Nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser pasada por fuego. Y qué bueno, en estos días en que se acerca la Navidad, estos días de fiesta, es raro que en la casa de nosotros no se celebra la Navidad. La gente celebra la Navidad, se reúne la familia. Cuando se reúne la familia, no todos son cristianos. Hay conversos que llevan su pote, ¿verdad? Y ponen en la mesa, llevan su vino, llevan su alcohol. Y tú que eres cristiano, tú quieres compartir sanamente en la mesa con tu familia, porque es nuestro deber. Pero hermano, no podemos hacer lo que hacen los inconversos, aunque sean nuestros familiares. Ellos se van a embriagar, se van a emborrachar, pero tú debes estar sobrio. Gloria a Dios. Esperando en Cristo. Eso no quiere decir que tú no compartas con ellos. Lo que tú no puedes contaminarte con las cosas que ellos hacen en contra de los principios de Dios. Y Pedro dice que vamos a ser probados una y otra vez. Pero cuando nos mantenemos firmes, haciendo la voluntad de Dios, Dios dice que vamos a ser ¿qué? Recompensados por el Señor. Y qué bueno que el Señor reconoce nuestra valía, nuestra fuerza, nuestra dedicación por ser fiel a Él. Amén. Y cuando yo leo el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 25, Daniel 3:25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Recuerde que Daniel fue echado donde en el horno ardiente. Pensaban que a Daniel y a estos muchachos lo iban a freír allí. Dice el versículo 20: como ordenó el rey, era premiante y lo habían calentado mucho más. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y otros 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó abruptamente y dijo a los que lo arrojaron: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de quién? Gloria a su nombre. Es decir, en aquel momento crucial para Daniel tenía la disyuntiva
de morir quemado en el horno ardiente o renunciar a ser un siervo de Dios. ¿Y usted sabe lo que prefirió Daniel? Si tenía que morir allí, Daniel estaba listo para morir quemado allí. Y esos tres amigos lo echaron al tabla. Dice que estaba tan caliente el horno que los que lo echaron murieron por el fuego que salió cuando taparon el horno. Y lo echaron atado. Y cuando Nabucodonosor fue a ver, dice que veía no tres, sino veían aquí a 4 varones. Gloria a Dios. Que se paseaban allí, caminaban en el fuego sin sufrir nada. Y dice que el aspecto del cuarto varón era semejante. ¿A quién? Dice Nabucodonosor, era un idólatra, ¿verdad? Dice que era semejante al hijo de los dioses, ¿verdad? En su lenguaje mundano, ellos creían en varios dioses, pero el que estaba allí era el hijo de Dios. Protegiendo y honrando a Daniel, porque Daniel había decidido: yo voy a honrar el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hermano, y todo aquel que honra el nombre de Dios es recompensado por Dios. Amén. Todo esfuerzo que hacemos para renunciar, para sufrir, para pasar por fuego y mantenerme fiel a Cristo es un esfuerzo que es recompensado por Dios. Amén. Cada vez que usted se esfuerza en honrar el nombre de Dios, Dios le va a recompensar. Amén. Dios le va a recompensar, nos va a recompensar a nosotros. Gloria a Dios. En cuarto lugar, los que velaron. Lo que velaron. Velar es estar despierto, pero no del sueño físico, sino del sueño que espiritual, ¿verdad? Quizá en estos días de Navidad hay mucha gente que va a dormir espiritualmente, Bendito Dios. porque se nos olvida que tenemos un Dios que es eterno. Dios nos pasa. La fiesta de Navidad pasa, los años pasan, el año nuevo pasa Reyes, pasa, todas las fiestas pasan. Así es. Pero hay un Dios que permanece para siempre. Amén. Y yo debo permanecer despierto sabiendo eso. Amén. En esta mañana yo escuchaba a un predicador, Charles Stanley, que hablaba de que si un creyente debe celebrar la Navidad. Y él comenzó a enseñar qué es la Navidad. Porque hay mucha gente que piensa que Navidad es un muchachito que nace entre paja, entre cosas viejas. Y él decía: tú puedes celebrar la Navidad, todo va a depender del concepto que tú tienes en Navidad. Cristo vino primero a salvar. Gloria a Dios. Cristo vino a darnos vida. Amén. Nació una vez y para siempre. Porque nosotros criticamos a los católicos porque en Semana Santa sacan un Cristo y lo pasean por el pueblo. Pero también a veces nosotros nos convertimos en idólatras, que todos los años buscamos al niñito y lo apuntamos a un becerro y celebramos el nacimiento de Cristo. Eso ocurrió. Cristo vino, hizo su obra, fue fiel a Dios, vino, nació, creció, murió y nos dio vida eterna. Amén. Ahora tú debes saber que la Navidad no es un pedazo de pavo viejo con un muñequito ahí, no, que en Navidad es Cristo naciendo en el corazón. Gloria a Dios. Y en Navidad nace, Cristo nace cuando entra en mi vida y verá lo que Él vino a darnos nosotros, salvación eterna. Amén. Ahora eso no quiere decir que si te dan una empanadilla, tú dices: no, yo no como empanadilla. Yo un pastor que le prohibía a los miembros en la iglesia que hicieran empanadilla, porque esa es la tradición. Y entonces iba por la casa de los hermanos y ya le daban, entonces la comían. Entonces no, tú debes saber qué es Navidad. Navidad es Cristo en el corazón. Gloria a Dios. Amén. Amén. Si te dan la noche de 24 que la gente reparte, ¿verdad? Si te llevan un plato de cómetelo. Amén. Ahora no te vuelvas loco, porque Cristo nació en tu corazón y tú tienes a Cristo
al niño ahí en medio de ti, ya no un niño, sino Cristo, que creció, murió, resucitó entre los muertos y hoy está en el cielo, intercediendo por nosotros. Ahora, el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 22 y 23, los que velaron serán recompensados. Y qué bueno, porque este mundo en que nosotros vivimos tiene muchas formas para ponernos a dormir. La gente duerme leyendo la noticia, preocupado por las cosas del mundo en que vive, la guerra, Estados Unidos queriendo invadir a Venezuela, que vinieron aquí y le ofrecieron la base de San Isidro, le ofrecieron el aeropuerto de las Américas para que los barcos, los aviones vengan. Eso nos dice, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y eso nos lleva a pensar en las situaciones del mundo y nos olvida, nos ponen a dormir las cosas espirituales. Y Dios está diciendo que debemos estar despiertos. Amén. Sabiendo que todo esto que está ocurriendo está aquí en la palabra de Dios. Y que esto nos enseña a nosotros que la venida de Cristo está cerca. Dios debe estar despierto. Y cuando Dios ve que tú tienes tu mente despierta, que tú no te enfoques en las cosas materiales, lo que está ocurriendo, sino que tú te enfoques en las cosas espirituales. Cristo viene por su iglesia, Cristo está a la puerta, Cristo viene. Entonces tú estás despierto espiritualmente y Dios valora eso de que tú no duermes, que tú estás despierto en la cosa de Dios. Gloria a Dios. Y Lucas dice: bienaventurados seréis cuando los hombres aborrezcan cuantos aparten. 6:22. Cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían los padres con los profetas. Recuerde que Dios envió profetas al pueblo de Israel para anunciarles de que el Mesías venía, ¿verdad? A Isaías, que habla mucho del nacimiento de Cristo, a Jeremías. Ahora, ¿qué hicieron los israelitas? Dicen que lo agarraban, lo maltrataban y lo mataban. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban como cerrados, estaban dormidos espiritualmente. Solamente unos cuantos estaban despiertos, sabiendo que era la palabra de Dios que estaba llegando a ellos para que ellos se prepararan para la venida del Mesías. Gloria a Dios. Y hoy la iglesia muchas veces está despierta físicamente, pero durmiendo espiritualmente. ¿Cuántas cosas nos ponen a dormir? A veces vivimos pegados a estos aparatos y no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para visitar a un hermano, no tenemos tiempo para nada, porque eso nos quita todo el tiempo. ¿Cuántos disparates vemos nosotros por ahí, por esos equipos electrónicos todos los días, cuando debemos usar el tiempo para la obra en la causa de Cristo? Dios dice que debemos despertar del sueño. Amén. Y por último, Dios habla de los que administraron bien los bienes recibidos. Para cada situación, Dios tiene una enseñanza. Amén. Los que administraron bien los bienes recibidos. Los tiempos están malos. Muy difícil para conseguir dinero. Se prevé que para enero el dólar va a dispararse. Están así que los bancos no han bajado el dólar. Si tú lo vas a vender, te lo quieren pagar a 62. Pero si tú lo vas a comprar, te lo quieren pagar como 64. Estaba a 64 hace un mes. Bajó para el que tiene que ir a vender, pero el banco lo mantiene ahí a la misma tasa, porque están esperando que a finales de gobierno el dólar alrededor de 72. Esa es las proyecciones que se perfilan. Que si a medida que sube el dólar, ¿qué pasa con los productos básicos de consumo? Que también se disparan. Es decir, que lo que nos espera a nosotros en los próximos meses, en los próximos años, es una inflación. Es que las cosas aumenten de precio.
que el peso dominicano pierda su valor. ¿Y nosotros qué hacemos? Quizás los que trabajan en este mes de diciembre le van a dar su regalía pascual, le van a dar el doble. Quizás usted tiene a alguien que vive afuera, piense usted que le mande algo, o algún amigo le brinde algo. Tenga cuidado con lo que usted hace, con lo que usted consigue en este tiempo, porque los días son malos. Amén. Y más, hemos aprendido que enero debieron haberle cambiado el nombre, ponerle como agosto, porque en enero todo se termina. Porque la gente en diciembre, si se come una libra de arroz, quiere echar 5 o 6. Se vuelve, quiere comprar la carne, quiere hacer esto, quiere hacer 1000 cosas para guardar, para regalar, para botar. Los únicos que se salvan son los cerdos en todo eso. Ahora, la Biblia nos llama que a los que son buenos administradores, Dios lo va a reconocer. Amén. Dios va a reconocer. Miren conmigo lo que dice el libro de Lucas. Cuando Cristo nos habla aquí de que antes de irse a establecer un reino, llamó a 3 siervos y les repartió sus bienes. A uno le dio ¿cuánto? Le dio 1 talento, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Y le dijo: trabajen, vayan, hagan negocio, multipliquen eso, porque siempre yo he observado que a Dios le interesa la multiplicación, o sea, que te sume o que multiplique. Amén. Pero a Dios no le gusta dividir, no le gusta restar, a Dios le gusta que nosotros sumemos y multipliquemos. Amén. Ahora dice que le repartió los bienes. Capítulo 19, versículo 13. Dice allí: oyendo esta cosa, prosiguió eso y dijo una palabra por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociar entre tanto que vengo. Le dio ¿cuántas? 10. Y le dijo: ¿qué cosa? Sean buenos administradores. No lo tiren para arriba. Le estoy dejando una fortuna en la mano. Multiplíquela. Porque a otro le dio 5, pero a otro le dio 1. El que menos le dio, ¿qué hizo? No trabajó. Pues hizo un hoyo y trabajó lo que le habían dejado, ¿verdad? Ahora, en Lucas 19, 15 y 16 dice el texto: aconteció que vuelto él, ¿qué fue lo que hizo? Que volvió. ¿Qué fue lo que hizo? Volvió el Señor. ¿Usted espera que el Señor volverá? Amén. Él va a volver. Amén. Y Él va a volver a pedir cuenta. Gloria a Dios. De lo que usted hizo, sea bueno o sea malo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrá autoridad sobre 10 ciudades. En otro momento dice que le dijo: bien, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Hermano, todo cuanto Dios nos da a nosotros, Él va a pedirnos cuenta de cómo tú has sido. Dios nos enseñó a nosotros a ser buenos administradores. Amén. ¿Usted recuerda cuando Él multiplicó los panes y los peces? ¿Qué le costó? ¿Qué trabajo le costó a Cristo multiplicar los panes y los peces? Padre, y dice que se multiplicaron. Gloria a su nombre. Y comieron la gente, Gloria a su comieron nombre. hasta que se saciaron y sobró. Ahora, cuando sobró, ¿qué le dijo Cristo a los discípulos?
No boten nada, recógelo y guárdalo. ¿Qué nos enseña esto? Que Cristo con su ejemplo nos enseñó a nosotros a ser buenos administradores. Gloria a Dios. Él no quiso que eso que le contó a él simplemente una oración, usted lo agarre y lo echara a los cielos o a los perros, no. Agárralo y guárdelo, porque hay otros que tienen necesidad. En estos días en que la gente se desborda y hace comida para botar, tenga cuidado con eso, porque Dios va a pedirle cuenta un día. Bueno, a usted le llegó toda una abundancia, piense en el vecino que no tiene, piense en la persona que no tiene y comparta, pero no bote las cosas. Los alimentos no se botan, los alimentos se administran bien para la honra y la gloria de Dios. A este siervo que administró bien lo que Dios le dio, el Señor lo reconoció, lo aplaudió y le dijo: buen siervo, en lo poquito tú has sido fiel, en lo mucho te pondré en alto. Entra al gozo del Señor. Gloria a Dios. Es decir, que Dios, cada cosa que nosotros hacemos, sea buena o sea mala, Él nos va a pedir cuenta. Y Él quiere que nosotros seamos fieles, porque Él piensa recompensar nuestra vida, nuestro andar. Y Dios quiere recompensar a los que han renunciado a sí mismo. Él quiere recompensar a los que sufren por causa del Evangelio. Él quiere recompensar a los que fueron probados como por fuego. Él quiere recompensar a aquellos que se mantuvieron de pie, orando y velando, esperando la venida del Señor. Él quiere recompensar a esa persona. Y Él quiere recompensar a aquellos que administraron bien lo que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Hermano, que en este año nosotros pensemos en que Dios va a recompensar las buenas acciones que nosotros hacemos y que debemos estar preparados para recibir las bendiciones de Dios. La mayor bendición que